vamos a hablar un poco más de la poesía en general y voy a retomar algunos puntos. La poesía de Unamuno toda es así, intimista, invocando a Dios, a veces de una manera muy contradictoria. Voy a apuntar simplemente quizá un par de cosas que nos llevan un poquito más allá de una visión, digamos, de un catolicismo rotundo en Unamuno, ¿no? Bueno, uno de los editores que han recogido la obra de Unamuno, García Blanco, subrayan, ante todo es un poeta en todo. Es más, se puede decir que realmente toda su obra periodística, teatral, la novela, está presente este elemento poético, pero ¿en qué sentido? Los temas, si tratamos de organizar todo esto, hasta se vuelve aburrido, ¿no? Temas, la familia, la patria, la religión, mismos que la poesía del periodo en que él está escribiendo había abandonado. De repente encontré, di con un elemento que no había considerado, por ejemplo, con respecto a Unamuno. Se subraya que sí él pertenece al periodo del modernismo y es modernista, pero ustedes pueden encontrar sus referencias donde él rechaza la poesía contemporánea y los tópicos del modernismo español y americano, Rubén Darío. Juan Ramón Jiménez, que es por definición un modernista, ¿sí? En una conversación con un profesor, explicaba en 1958 los orígenes del modernismo. Fíjense que esto yo no lo había advertido, no soy especialista, por ejemplo, en el periodo del modernismo, ¿no? Solo son las generalidades que uno realmente conserva. Dice Juan Ramón, el modernismo empieza en Alemania a mediados del siglo XIX en lo religioso y es una tentativa conjunta de teólogos católicos, protestantes y judíos para unir el dogma con los adelantos de la ciencia. Oh, esto sí es interesante. Sí. Y entonces, bueno, están hablando ahí también de Unamuno con el profesor Bullón. En Unamuno no encontraremos la expresión externa, digamos, propia de la eufonía típica del modernismo, por ejemplo, el americano, el mismo Rubén Darío, por ejemplo, ¿no? Los poetas colombianos, los poetas mexicanos, ¿sí? Son piezas bellísimas realmente de trabajo con el lenguaje. Luis Cernuda, evidentemente un poeta muy hondo, ¿sí? Comenta: en Unamuno encontramos dureza del oído, tosquedad de la expresión. No obstante todo esto, Unamuno es el mayor poeta que España ha tenido en lo que va del siglo, ¿no? Ahí está hablando como también de él, en torno al 58. Evidentemente hay algo, él conoce las poéticas, él conoce la versificación tradicional, él conoce muy bien la poesía tradicional, la medieval, del siglo de oro, etc. Lo que pasa es que eso del pensamiento y sentimiento, ¿sí?, lo obliga a desechar la búsqueda de una forma en función de presentar el pensamiento cordial, digamos. Hay unas traducciones hermosísimas de los poetas italianos al español. Ustedes pueden encontrar en este primer volumen de poesías, que tanto está en estas ediciones de García Blanco como en lo de Rabaté, de Carducci, por ejemplo, ¿no? De la parte, un poema de Carducci que me llamó la atención. Perdón, esta es una digresión totalmente, que se llama Miramar. Y entonces da una vuelta muy interesante, porque piensas que
realmente qué puede decir un poeta italiano sobre, bueno, Miramar es la última sede, ¿no? Es el castillo de Maximiliano de Carlota, etc. Y él da una vuelta interesante al final, en realidad, ¿sí? Recordando las deidades aztecas que se están vengando en esta forma. Hasta es inesperado un poquito porque está en el con todo el asunto. Bueno, en fin. Unamuno cultivó un clasicismo intemporal que no cree en la autonomía de la palabra, sino en su trascendencia. Ahí está todo el punto en realidad, ¿sí? El sentido tiene que estar ligado a la forma, mientras que en la poesía de tipo, digamos, formalista, muchas veces, miren, la vanguardia que podemos recordar, ¿no? En los años 20 sobre todo, el sentido está en el mismo sonido, etcétera, y son los juegos con el conjunto, a veces hasta de sílabas, el dadaísmo y todo esto. En fin, es una visión totalmente diferente. Entonces, la poética de Unamuno se interroga permanentemente por la existencia de Dios, destino del ser humano, por la inmortalidad también. ¿Sí? En fin, que a veces es tan reiterativo este tema, y en la prosa, en sus apuntes biográficos, en los artículos, etcétera, en las cartas, su preocupación por la supervivencia en la carne, ¿no? Vamos a ir pasando al Cristo de Velázquez, pero yo les pedí realmente visitar un par de poesías anteriores a la aparición del Cristo de Velázquez. Unamuno, antes de hacer este resumen de la identidad del pueblo español representada, en su opinión, por el Cristo en la cruz de Velázquez, poetiza a varios Cristos que había observado en sus viajes por España. Entre ellos, el Cristo yacente de Cabrera es sobre todo contrastante con respecto al de Velázquez. Y dice así, el poema es largo y ustedes por ahí lo deben de tener en alguna parte. No es de tal imagen ni aún trasunto vago del olímpico cuerpo que forjaron. Estamos empezando el Cristo de Velázquez con lo apolíneo, ¿no? Del olímpico cuerpo que forjaron los que con arte y juego poema hicieron de la humana forma, sino torpe bosquejo de carne tosca con sudor amasada del trabajo en el molde de piedra sobre la dura tierra. Aquella fealdad y grosería de pobre monstruo humano que en sí el fruto recoge que los vicios sembraron de los hombres, honda piedad inspiran al pobre Cristo amasado con penas, al Cristo campesino del Valle de Cabrera, del leño a que sus brazos están clavados, penden de exvotos cintas y pinturas sencillas que en tosquedad al Cristo se aparejan. En la cámara ostentan sencilla fe. Esta imagen es un preludio de los Cristos que llamarían la atención a Unamuno. ¿Sí? El Jesús en el momento de su fallecimiento. Es el hombre que padece, que se humaniza a través del dolor, acercándose al individuo. Unamuno, en su artículo El Cristo español, le concede prioridad frente al Cristo triunfante, celestial, glorioso. Y dice, sí hay un Cristo triunfante, celestial, glorioso, el de la transfiguración, el de la ascensión, el que está a la diestra del Padre, pero es para cuando hayamos triunfado, para
cuando nos hayamos transfigurado, para cuando hayamos ascendido. Pero aquí, en esta plaza del mundo, en esta vida que no es sino trágica tauromaquia, aquí el otro, el lívido, el acardenalado, el sanguinolento y exangüe, Cristo. Por cierto que la tauromaquia, el deporte más tradicional, no le gusta. En fin, no vamos a entrar en el tema de la parte a él no le gusta. Y hay un Cristo que está aquí. En realidad ni siquiera estoy segura que es el mismo Cristo, porque se tomó así del internet y aparecen varios y a veces confunden realmente. Pero nosotros todos conocemos todo tipo de Cristos muy realistas, aún en México, ¿sí? Y por toda América. Y en España, especialmente en Portugal, donde hay una teatralidad muy grande con respecto al Cristo doliente, de diferentes formas, muy realista, muy bien ejecutado. Todos los conocemos, simplemente tenemos que evocar así, en suma, lo que se presenta aquí. Y entonces dice un montón de cosas heréticas, ¿sí? Sí. Ante la Madre Virgen encendiera, cunan vírgenes madres como a un niño al Cristo formidable de esta tierra. Es un Cristo de una iglesia de Valladolid. Este Cristo inmortal como la muerte no resucita. ¿Para qué? No espera sino la muerte misma. De su boca entreabierta negra, como el misterio indescifrable, fluye hacia la nada, a la que nunca llega desolvimiento, porque este Cristo es de mi tierra, es tierra. Dormir, 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 es el descanso de la fatiga eterna, es el trabajo campesino, del trabajo del vivir que mata el mal de vivir. Es la trágica siesta, no es la quietud de paz en el ensueño, sino profunda inercia, cual doliente humanidad en la cima con S, de sus entrañas negras, el silencio, montones de gusanos le verbenean. Cristo que siendo polvo al polvo ha vuelto. Nosotros volvemos al polvo, estamos hechos del polvo, ¿no? Pero Cristo que pues que duerme nada espera. Del polvo prehumano con que luego nuestro Padre del cielo a Adán hiciera, se nos formó este Cristo transhumano, sin más voz que la tierra. Del polvo eterno de antes de la vida se hizo este Cristo tierra de después de la muerte, porque este Cristo de mi tierra es tierra. Este Cristo cadáver, que como tal no piensa, libre está del dolor del pensamiento, que la congoja atroz que allá en la huerta del olivar al otro, con el alma colmada de tristeza, hizo pedir al Padre que le ahorrara el cáliz de la pena. Cuajarones de sangre, sus cabellos prenden, cuajada sangre negra, que en el Calvario le regó la carne, pero esta sangre no es ya sino tierra, grumos de sangre del dolor del cuerpo, grumos de sangre seca. Miren, leer la poesía es un proceso, y creo que cada lectura realmente es la renovación del sentido. En este momento, por ejemplo, se me ocurren tantos muertos que hay aquí en este país y por toda América, ¿sí? En este proceso de la violencia generalizada,
donde los que tienen razón y los que no la tienen, los asesinos y los asesinados, digamos, están por doquier en la tierra, que los encuentran en las fosas, ¿sí? En esta forma. Flotando por los ríos, por ejemplo, de Colombia, etc. Encontrándolos allí en los corrales amontonados, etc. ¿Sí? Es a lo que remite en general, claro, uno no conoció esta realidad, ¿sí? Pero digamos el dolor humano, donde la culpa y la razón, digamos, se mezclan, no se puede distinguir. Este Cristo es para ellos. No es este Cristo el verbo que encarnara en carne vividera. Este Cristo es la gana, la real gana, ¿eh? ¿Qué tal les suena esto? La real gana. Este es el casticismo que llegó aquí, a este país también. ¿No es cierto? Que está enterrado en tierra. La pura voluntad que se destruye muriendo en la materia. Una escorraja de hombre troglodítico con la desnuda voluntad que ciega, escapando a la vida, se eterniza, hecha tierra. Realmente esto es sumamente profundo. Yo no sé, nos debería hacer pensar realmente en cómo uno actúa en determinados momentos, ¿sí? La voluntad es una de las capacidades, digamos, humanas dentro de la antropología filosófica cristiana, ¿sí? Junto con otros elementos. Y cuando queda así desnuda y sola, ¿no? Este Cristo es la gana, la real gana. Es como el símbolo, el resumen realmente de este voluntarismo, ¿sí? Que detrás de esto es que no me importa la muerte, ni la mía, ni la de los otros, etc. Y que con la que convivimos a diario realmente por motivos, hoy por ejemplo, el reporte de Aristegui, que se hace permanentemente. Este Cristo español, que no ha vivido, negro como el mantillo de la tierra, yace cual la llanura horizontal tendido sin alma y sin espera, con los ojos cerrados cara al cielo, avaro ni lluvia, cielo, avaro ni lluvia, y que los panes quema, y aún con sus negros pies de garra de águila, acuérdense de águila que tenemos en el Cristo de Velázquez. Querer parece aprisionar la tierra, o que es Dios penitente, acaso quiso para purgar de culpa su conciencia por haber hecho al hombre. Miren, una acusación. Purgar su conciencia de la culpa por haber hecho al hombre. Con el hombre la maldad y la pena vestido de este andrajo miserable, gustar muerte terrena. Bueno, el Cristo de mi tierra es solo tierra, 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 carne que no palpita, tierra, 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 cuajarones de sangre que no fluye, tierra, 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 tierra. Y tú, Cristo del cielo, redímenos del Cristo de la tierra. Bueno, en fin. No sé cómo les parece, pero realmente me parece realmente impresionante porque, bueno, forma parte junto con los otros elementos de todo este conjunto. Aquí hay un elemento en este último Cristo de las Claras que luego al mencionar al pueblo, por ejemplo, luego en San Manuel Bueno, de alguna manera pasa por alto, ¿no? Aquí lo que está presente es el trabajo físico, el trabajo campesino. En realidad, leyendo a los sociólogos, a los historiadores, a Bourdieu, por ejemplo, ¿no? Así como que nos ponemos en el punto de que las religiones como la institución brotan con la división del trabajo, cuando el trabajo intelectual
se margina, se aísla en una institución, etcétera, surge el sacerdocio profesional, etcétera, ¿no? Que deja lugar para un trabajo del intelecto, del pensamiento, del sentimiento, digamos, ¿no? Y todas estas creencias espontáneas que pertenecían a todo el pueblo, de repente tienen lugar para expresarse de una manera coherente, ¿no? Sí, la división del trabajo, así, en términos marxistas, ¿sí? Entonces, en San Manuel Bueno, luego lo retomamos, el pueblo trabaja solo en teoría, ¿sí? Don Manuel le está regalando, digamos, el consuelo y está hablando de las penas y de la miseria del pueblo, pero como que no se pone sobre el punto de lo que es este trabajo con la tierra, por ejemplo, ¿no? La misma Ángela que está contando la historia de Don Manuel, ella es así como una burguesa, digamos, ella vive del patrimonio que le trajo el indiano de su hermano, ¿no? El indiano es el que va a las Indias, se hace la fortuna y luego la lleva, eso desde el siglo de oro todavía, es que hay muchos arcaísmos en los textos de Unamuno, ¿no? Desde el siglo de oro, por ejemplo, bueno, no importa, en Cervantes también está esto. Desde el siglo de oro está este concepto, ¿no? Entonces, es una burguesa, entre comillas, ¿no? Porque vive de sus rentas y entonces tiene un intelecto, un pensamiento, el sentimiento libre para dedicarse a reflexionar todo esto. En fin. Y aquí espontáneamente en estos dos poemas, Unamuno remite a esta realidad del pueblo que es así. En fin, y de ahí esto, cuajarones de sangre que no fluye, tierra, 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 tierra. Bueno, fruto de una especie de arrepentimiento. El mismo año 1913, Unamuno concibe el Cristo de Velázquez. Por cierto, no voy a decir quién, ¿no? Pero en Salamanca, cuando mencioné mis preocupaciones en torno a Unamuno a alguien, ¿no? Y mencioné al Cristo de las Claras, la persona hasta se estremeció realmente, ¿no? Como que es una cosa no resuelta, ¿no? Y bueno, ahora vamos a la apoteosis, también es muy seria, austera, triste, que es el Cristo de Velázquez. Dejó esta constancia Unamuno. A mí me ha dado ahora, por formular la fe de mi pueblo, su cristología realista, y lo estoy haciendo en verso. Es un poema que se titulará Ante el Cristo de Velázquez, y del que llevo escritos más de 700 endecasílabos. Quiero hacer una cosa cristiana, bíblica y española. Veremos. Bueno, si el propósito inicial es el cuadro de Velázquez, ustedes sí se han adentrado un poquito en este asunto, conforme avanza el poema, el centro recae sobre Jesús de Nazaret como tal. ¿Sí? Bueno, la obra consta de 2.539 endecasílabos sueltos, divididos en 4 partes. Es una larga meditación sobre Cristo a partir del cuadro de Velázquez. Para empezar, la cruz no aparece como un horrible método de ejecución. Por cierto que ahí en sus escritos está recordando a otros Cristos de la pintura europea, Unamuno, y recuerda una crucifixión de Grunewald. No sé si realmente ustedes tienen alguna asociación, tal vez debí sacarlo, pero al final y al cabo es un siglo XV
siglo XVI alemán, no viene al caso, pero digamos, ahí la cruz es un árbol, simplemente un árbol terrible, donde está clavado. Un Jesús realmente muy simbólicamente maltratado. Entonces, la cruz no aparece como un horrible método de ejecución, sino como una promesa de eternidad, es decir, ya está simbolizada esta cruz, que se manifiesta en el resplandor de un Jesús apolíneo sobre un fondo negro y un madero de inverosímil perfección geométrica. No hay más que un modo noble de vivir, y es el ansia de sobrevivir, apunta Unamuno. Y esta ansia le dio asiento y fin el Cristo. Oración mística del ámbito, allí se alza silenciosa resignación, predica inconsciente esperanza la campiña. Allí caían las horas suspensas del silencio bajo el misterio, voz de la eternidad. Mana cordial tristeza de la difusa luz que de la encina el ramaje tamiza, y es la tristeza, calma, serena. La encina castellana, sí, este árbol perenne, esto realmente uno de los símbolos de Unamuno, y en el Cristo de Velázquez ahí aparece. Es un mar de un verde permanente, perenne, de un verde no muy intenso, que de alguna manera conecta con el mar, que es la vida histórica del pueblo, la intrahistoria, que aparece en el texto correspondiente tomado en torno al casticismo. Es una de las líneas también metafóricas, simbólicas, transversales. La encina, el ramaje tamiza, y es la tristeza, calma, serena. Del Cristo la capilla humilde y recogida, las oraciones del contorno acoge. Es como el nido donde van los dolores a dormir en los brazos del Cristo. Del sosegado valle, el espíritu suave, cual celestial rocío, en el santuario cuaja invisible. Es el alma del campo, que a su vez culto rinde del hombre al hijo, diciendo a su manera, con misterioso rito, que es cristiana también, naturaleza. Unamuno cristianiza el campo, fundiéndose en la calma serena que emana del crucificado. Por cierto, este Cristo ahí, escarbando en internet, de repente me dijo una cosa sobre el Cristo de Velázquez, de uno que se llama Carlos Roses, que dice: en todos estos siglos nadie, estoy en Velázquez, no estoy en Unamuno, nadie se ha parado a observar el evidente error en el encaje, pues la parte del rostro a la vista no se corresponde con la parte alta de la cabeza, ni con la corona de espinas. Por ello, no podía terminar de pintar el santo rostro, si no enmendaba el encaje inicial de la cabeza, dice Carlos Roses. Y ahí nos manda un versito. Quizá desde el otro mundo don Diego está esperando con sonrisa socarrona que se descubra el secreto de su cabeza mal pintada. Yo lo que aquí puedo decir es que, por ejemplo, Unamuno habla de los ojos. ¿Dónde están aquí los ojos? Sí, para empezar, la mitad está tapada. Realmente no soy tan versada en la pintura como para repetir lo que dice esta persona, ¿no?
pero por algo, digamos, él dice que en realidad la cara está semitapada justamente porque ahí pasó algo con el encaje de la cabeza. Ahora bien, también ustedes recordarán esos Cristos a los que se refería la profesora Manchuduque, ¿no? El de San Juan, por ejemplo, que es la alusión de una mirada así desde arriba sobre la tierra, que es absolutamente impresionante, ¿sí? Y la repetición de Dalí, que digamos es más formal que espiritualizada y alusiva, como la del esposo de San Juan, ¿no? Aquí lo que me llama la atención es lo apolíneo desde un principio planteado por el mismo Unamuno, y entonces me estoy acordando también de lo que la profesora Manchuduque decía, que San Juan está tomando elementos de la pintura clásica y de alguna manera los cristianiza en este ambiente místico, tomando elementos de la poesía renacentista, la del siglo de oro, ¿no? De tipo de Garcilaso. Y bueno, aquí también hay una serie de elementos que también de alguna manera, siguiendo la poética de San Juan y de otros místicos o no siguiéndola, pero sí están presentes, ¿no? Entonces lo apolíneo como referencia aquí, en contraste con otros Cristos, incluso otros Cristos pintados, no solamente los Cristos de bulto de la iglesia. Hay un Cristo casi parado, ¿no? De un pintor vasco, Zuloaga, por ejemplo, también muy impresionante, con el cual, por ejemplo, los devotos también incorporados en el cuadro pueden de alguna manera interactuar en forma más directa, porque está casi pisando la tierra esta cruz. No está tan elevado como San Juan. Evidentemente todos estos elementos, cuando un artista está pensando cómo va a planear su obra, están en juego, y sin duda también Zuloaga estaba pensando en San Juan de la Cruz, en su esbozo y en todo lo que esto implica, y en Velázquez también. Evidentemente es un cuadro como más oficial. Por ejemplo, en el quinto poema, ¿se acuerdan? Que están, bueno, podemos recurrir ahí directamente. Está Homero con Sócrates, ¿sí? Junto con los personajes bíblicos. Apolo está en el segundo poema. Y este está en el quinto. Bueno, pero ¿de qué parte se me perdió? De la primera parte. De la primera parte, sí. Luna, sí. Ajá. Sí. Luna desnuda, en la estrellada noche desnuda del espíritu, conviértense a ti nuestras miradas, oh lucero del valle de amarguras. Pues nosotros, pobres hombres nomás, así podemos cuerpo a cuerpo mirarte, eres el hombre. En tu divina desnudez nos llega
del sol encegador, la eterna lumbre. Miren qué complejo es esto, ¿eh? Siendo Cristo luna, le llega el resplandor del sol, de la eterna lumbre. Tú, al retratar a Dios, nos pregonaste que somos hombres, esto es, somos dioses. Y a tu lumbre, lucero de las almas, los mármoles helénicos cobraron nueva luz. Y a los dioses del Olimpo los vimos en busca de tu Padre. Homero de la mano de Isaías, Sócrates con Daniel buscando hombre. La humanidad hija de Dios que Sócrates con la razón, que es astrolabio y brújula descubriera, tú Cristo conquistaste con tu espada de amor, que es brasa pura, oh león de Judá, rey del desierto. Bautizados los dioses convertidos y contritos cumplieron penitencia y escoltan a las gentes a tu leño, para que allí en ti del hombre eterno se percaten del todo que hombres son. Bueno, esto es también complejo porque de hecho los dioses helénicos fueron exiliados realmente por completo, sino expulsados con bastante violencia por la iglesia bizantina. Sí, hubo un monumento iconoclasta que no solamente eliminaba, digamos, los remanentes de los dioses antiguos, sino también los iconos. ¿Sí? Dioses irrepresentables, digamos, ¿no? Y aquí a través de la cultura, digamos, se retoma como el modelo apolíneo del mismo cuerpo, sufriente de una manera más simbólica. Así los personajes más destacados, Sócrates, por ejemplo, sí, que también puede verse como una figura ideológica ambivalente, como es el método heurístico también. Y Jesús es la única verdad, es la verdad. Bueno, también les debió llamar la atención que los tópicos no solamente es el paisaje, no son solo los elementos de la simbología cristiana, no solo elementos de evocación cósmica, los evangelios, etc., sino hay referencia a las obras literarias, ¿no? Así están La vida y sueño, esta fórmula de paz en la guerra, que también es compleja en su sentido, porque en esta época Unamuno recuerda bastante a un Jesús militante que en algún momento dice que yo no traje la paz, sino la guerra, y vine a dividir las familias, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Sí? Separar a la hija de la madre, etc., ¿no? A los esposos, a raíz justamente de la fe. Y de alguna manera esto pasa a la simbología, se proyecta sobre la simbología social en general.
vamos a meterle un poquito más de sal en esto. Mantiene con su Dios, es coloquio místico de 1910, eso quiere decir que es anterior al Cristo de Velázquez, pero más o menos paralelo a los Cristos españoles, y que hay más referencias en su obra. Mantiene con su Dios largos monólogos en el centro del alma, miren, otro elemento, ¿no? Sanjuanino, el centro del alma. Luego el hondón. Según dice, cuidando mucho, no se le deslice la más leve herejía. Los teólogos, son teólogos los dos, según él cree, pero en apólogos tienen que hablar. Y no hay quien lo cotice en su justo valor. Y al infeliz con los líos de palabras, los filólogos se le vienen encima. Y él responde, hablar con Dios, meterse es hasta el fondo del abismo, y otra vez los tópicos, ¿sí? El abismo y lo abisal. Por mucho que se ahonde, no se le toca. Cuando puedo, sondo y respondo de mí. Mas Dios se esconde. Es de Dios, de quien yo no respondo. El problema es de Dios. En realidad es la paradoja. La obra de Unamuno ha sido también definida como la paradoja, es decir, una contradicción en sí que no se resuelve, que a partir de un planteamiento se presenta otro juicio que de alguna manera anula el primero y estamos enfrentados, digamos, a esta realidad. Es un coloquio místico, a mi modo de ver, bastante hereje. Dios es la causa de todas las cosas, pero Él no es nada, pues trasciende súper esencialmente todas las cosas. Pues bien, la causalidad y la trascendencia de Dios constituyen el punto de arranque del simbolismo empleado por el místico. Este tiene una percepción inmediata, experimental de la acción divina sobre el alma y de su trascendencia, e intenta expresarla por medio de la analogía con lo sensible. Los fenómenos espirituales guardan entre sí una relación semejante a la que se observa entre fenómenos sensibles, de Ángel Silvetti. Otra. En la Catedral Vieja de Salamanca. Está en este librito. Quiera Dios, vieja sede salmantina, que el pueblo tu robusto pecho llene, florezca en tus altares un nuevo culto y tu hermoso cimborrio bizantino se conmueva al sentir cómo su seno renace oyendo en salmo la marsellesa.
San Pablo es el primer gran místico, dice Unamuno, el primer cristiano propiamente tal. San Pablo vio al Cristo porque se le apareció, pero creía que había muerto y había sido enterrado. Y cuando fue arrebatado al tercer cielo, no sabía si en cuerpo o fuera del cuerpo. Pues esto Dios lo sabe. Santa Teresa de Jesús nos lo repetirá siglos después. Fue arrebatado al paraíso y oyó dichos indecibles. Ahí está el elemento. Es el único modo de traducir aritarímata, antítesis muy del cielo de la mística armónica, que es la agonía mística que procede por antítesis, paradojas y hasta trágicos juegos de palabras. Porque la agonía mística juega con las palabras, juega con la palabra, con el verbo, y juega a crearla. Como acaso Dios jugó a crear el mundo, no para jugar luego con él, sino para jugar a crearlo, ya que la creación fue juego. Y una vez creado lo entregó a disputas de los hombres y a la agonía de las religiones que buscan a Dios, y aquel arrebato al tercer cielo, al paraíso. San Pablo oyó dichos indecibles que no es dado al hombre expresar. Bueno, quiero pasar a San Manuel. Una vez más que Unamuno como poeta modernista, la falta de confianza en la razón, en la providencia divina, llevan al agnosticismo y al inmanentismo vital. Lo prosaico del mundo burgués da paso a lo lírico como motivo de evasión, por una parte. Por otra parte, quiero recordar al poeta ruso Brodsky, premio Nobel de 1988, que dice sobre la función de la poesía que tal vez la poesía represente algo así como la función antropológica misma de la existencia del ser humano. Es la más alta expresión de lo humano. Bueno, a lo que se podría mencionar en realidad, en algún momento he sido tentada de hacer unos vocabularios, por ejemplo, también un poquito recordando a la profesora Mancho Duque, que estaba mencionando que se usan las palabras cultas y aún científicas junto con las palabras del más vernáculas. Y lo mismo encontramos mucho en Unamuno. Lo abisal es absolutamente científico, ¿sí? Peces abisales son los que habitan ahí donde ya no hay luz, por ejemplo, dentro del agua, cerca de los fondos y que ya no tienen incluso ojos, etc. ¿Sí? Esto es de zoología más que nada. Y al mismo tiempo todo un elenco de palabras absolutamente que a veces tienes que buscar un diccionario porque son muy castellanas, muy campesinas, incluso en desuso actualmente, etc. La parte, digamos, erótica. Hay una especie de desmembramiento del cuerpo en el Cristo de Velázquez. Unas referencias que se prestarían realmente a las discusiones. En general, el resumen, digamos, de lo erótico, el pensar sobre lo erótico aparece en Unamuno fuertemente deserotizado. Persiste una visión de la totalidad propia de lo erótico, pero no más allá. El eros se reviste así como un sentido religioso, amor nupcial de sus orígenes,
el verbo creador. Bueno, este punto vamos a retomarlo en San Manuel. Los místicos, dice Unamuno, han creado el idioma. Esta afirmación hay que entenderla no solo como consideración de la palabra, como forma en que se expresa la sensibilidad interior, sino también como forma a la que la realidad excede y ante la que el poeta no puede hacer otra cosa que dejarse invadir por ella. Y es que el poeta, igual que el místico, trabaja siempre con una realidad trascendida. Y bueno, aquí es pertinente recordar a Platón y la concepción de la poesía lírica y en general la concepción de la poesía de los griegos, ¿sí? Son los poetas los transmisores de la palabra divina. Su papel en esto es pasivo, no son creadores. En algún momento de la obra platónica también vemos que por lo mismo se les asigna una especie de inexistencia a los poetas. Bueno, aquí nos deja en el bolsillo por lo pronto, y se lo debo, la poesía del exilio, que ha sido en forma de un diario íntimo muy abundante, muy permanente, bajo la consigna de ni un día sin línea. Fue un periodo muy doloroso en realidad para Unamuno, y en un determinado aislamiento, él que es un personaje agónico y público en el sentido de que es un maestro. El permanente contacto con los estudiantes, con los colegas, etc. Esto fue su vida, ¿no? Y de repente se ve aislado y esta intensidad pasionaria está volcada hacia su interior. Bueno, y el resultado es este diálogo íntimo, también lleno de ratos místicos verbales, paradojas, dudas, etc. Bueno, pero como resumen de todo esto, vamos a ver San Manuel Bueno, mártir, el último texto novelado de Unamuno. Es una hagiografía de sentido ambivalente. Al mismo tiempo es formalmente, ¿sí? ¿Cuál es la forma, digamos, en que es escrita esta historia de un sacerdote sin fe? Ahora vamos a confirmar por qué es hagiográfico, pero al mismo tiempo es una especie de confesión. Hay como dos géneros relacionados con la religión que se sobreponen formalmente uno sobre el otro en la forma de presentación de este texto. Que de hecho es una pequeña obra maestra, muy pensada, muy poética desde muchos puntos de vista, atravesada por una simbología, por la metafórica muy intensa y aparentemente tratando de redondear un sentido, un mensaje. Nos plantea este problema de Unamuno y la religión en general. En cierta forma también es una obra autoconfesional, es decir, es la forma de confesión de Ángela. Pero al mismo tiempo, evidentemente, de una manera muy abisal también, es una confesión de las dudas totalmente extradiegéticas del mismo Unamuno. Es una religión agónica, siempre en la interrogación, súplica, plegaria que Dios sea.
por cierto, que en cuanto al catolicismo, ya les mencioné lo de Juan Ramón Jiménez, que pone el dedo sobre la búsqueda primitiva de las corrientes modernistas por unificar las religiones en una sola religión universal, monoteísta evidentemente. Bueno, aquí quiero recordar el comentario de uno de los investigadores de la obra filosófica de Unamuno, de un investigador que encuentra que hay en realidad argumentos no católicos, sino más bien protestantes en el sentimiento trágico de la vida. No siendo especialista en ese tipo de argumentación, solo lo quiero asentar, digamos, ¿no? Como un punto. Evidentemente la situación es muy contradictoria con San Manuel. Para Unamuno en general la religión es cosa del corazón. La religión es cosa del sentimiento, forzosamente tiene que pasar por el corazón. En general su crisis, evidentemente su crisis del año por ahí, 97, crisis familiar y crisis espiritual en general, sí, pues pasa por el sentimiento, por lástima, por culpa, por la interrogación, digamos, también por la sed de Dios. Lo cordial, como les dije, realmente es generador de las metáforas de todo tipo y está relacionado justamente a lo sentimental. El Dios cordial que llega cuando se abandona al Dios racional. Esto me hace recordar también cuando estuve estudiando el doctorado de Historia de las Mentalidades. Hice una ficha y no hice la referencia. Y ahora los teólogos no me la pueden resolver bien, porque probablemente es realmente, a lo mejor está relacionado con Santo Tomás de Aquino. Es nada más mi suposición. Pero los teólogos no me lo pueden resolver. Frente a Dios cordial, ¿sí? Esta es una ficha que yo tenía con relación al estudio, digamos, de San Agustín, de Santo Tomás, etc. La historia del pensamiento como base del pensamiento y de la cultura renacentista española, ¿no? Bueno, la ficha dice, Dios es el espíritu que compone y divide frente a lo cordial, ¿no? Ahí está esta lucha entre lo racional y lo sentimental, esta necesidad que todos tenemos, ¿no? Siempre ha estado presente desde el principio, ¿sí? Pero bueno, muchas veces simplemente dejamos de lado lo racional y en efecto dentro de la religión se da el caso de que no solamente algunos científicos viven con la hipótesis de la existencia de Dios, sino que también simplemente hay ciertas órdenes monásticas que tienen a muchos científicos simplemente, ¿no? Hay maestros, profesores de ciencias naturales, de las ciencias exactas, etc. Bueno, mi religión es buscar la verdad en la vida y verdad en la verdad, aun a sabiendas de que no he de encontrarlas mientras viva. Mi religión es luchar incesante e incansablemente con el misterio. Mi religión es luchar con Dios desde el romper del alba hasta el caer de la noche. Y en todo caso quiero trepar a lo inaccesible. Tengo sí con el afecto, con el corazón, con el sentimiento, una fuerte tendencia al cristianismo, sin atenerme a dogmas especiales de esta o de aquella confesión cristiana. Ahí está planteando esto. Y nadie ha logrado convencerme racionalmente de la existencia de Dios, pero tampoco de su inexistencia. Eso está muy bien. Miren, esto en cuanto, digamos, a esta relación contradictoria con el catolicismo, en el seno del cual está
criado cordialmente, digamos, ¿no? Esto es lo maternal, esto es lo que se ha enseñado en la familia desde el principio. Y luego viene lo racional y bueno, ahí está la representación simbólica en una de las portadas ahí, de las primeras ediciones. La gran interrogación. Hay pocas preguntas racionales en sí, digamos, expresadas en San Manuel, me parece, si ustedes encuentran alguna planteada así más claramente, tal vez se sobreentiendan, ¿no? Todo pasa por lo cordial y se asume como la primera realidad. Por cierto, eso de la verdad en Dios, etc., esto también me recuerda a Dostoyevsky, que en algún momento dice una cosa sumamente contradictoria desde el punto de vista teológico, pero la dice, que su Jesucristo es un Cristo ético, antes que nada, evidentemente es también cordial, ¿sí? Si quieren, abro el paréntesis. ¿Sí? Si se supusiera en algún momento que Jesucristo no tuviera la razón, él supone a un Cristo encarnado antes que nada o humanizado, que no tuviera la razón en su propósito, en su finalidad de la vida, en su acto último, digamos, de la redención, etc. Y en general, en toda su doctrina, si no tuviese la razón y que llegaran algunas personas que me demostraran que no hay razón y la razón está en otra cosa, en la ciencia se supone, yo me quedo con Cristo, aunque equivocado. Evidentemente, teológicamente eso no se sostiene, porque según esto, en Cristo está la verdad, ¿no? Pero en fin, es su manera de expresarlo y de remitirlo, digamos, a lo humano, ¿sí? Entonces yo encuentro también una determinada analogía entre la postura de Dostoyevsky, ¿sí? Cristo como una verdad cordial, ¿sí? Y ética. De hecho, detrás de esta postura lo que está es que Cristo, digamos, suponiendo que soy yo, ¿no? Yo les debo todo a todo el mundo y a mí nadie me debe, yo no espero respuesta. Esta es la actitud ética. Cristo es el que da, ¿sí? De ahí la redención, etc. Es la posición extrema, es lo que esta sería la última enseñanza, antes que nada, el dar. Bueno, en fin. Manuel, Immanuel, ¿no? Es el nombre de Jesús. ¿Sí? Lázaro, el resucitado, el angelical Ángela, están componiendo, digamos, a los tres personajes principales de esta pequeña historia. El secreto de un hombre que no puede creer un credo que predica a sus parroquianos, pero cree que debe enseñarlo. Esto es ahí está la paradoja, ¿no? Considera su deber mantener esta fe en otros. Aquí me surge el problema del estatus de los otros, es el pueblo. La gente cree en Dios porque cree a Don Manuel también, ¿eh? Es también una religión como muy acotada por esta situación de la entrega total y de la puesta al servicio de todos permanentemente, ¿sí? Él también trabaja con ellos, él les ayuda en todo, hace todo. Entonces ahí se responde un poquito esta pregunta que yo les planteaba acerca del trabajo físico, entonces se sale así un poquito con facilidad de esto. Incluso se preconstruye, ¿se acuerdan de la encina como el símbolo que nos remite a todo el contexto metafórico de su obra? La encina castellana hace unas tablas para su propio ataúd, las está preparando ya para su despedida. Entonces, el servicio y la fuerza del ejemplo, digamos, es una concepción totalmente ética de Jesucristo, antes que nada, no dogmática.
hay un alto simbolismo en la obra, ¿no? El lago en la montaña. El lago es este hondón, las honduras de la penetración, ¿sí? Y la montaña es la elevación, absolutamente sanjuanino, solo que representado en un paisaje cuasi real, digamos, ¿no? Un lago azul, como los ojos de Don Manuel, es un Cristo azul, como también en el Cristo de Velázquez, ¿sí? En fin, ahí lo dejamos. Los pobres de espíritu, es una gran pregunta realmente. ¿Qué es esto de los pobres de espíritu? No se problematiza y también, miren, el internet nos da acceso a muchas excavaciones arqueológicas y aclara algunas dudas y crea otras. Encuentro que los pobres del espíritu se debe a algún del internet, no lo inventé yo, tampoco está súper comprobado. Los pobres del espíritu proviene de un error de la traducción del griego, que simplemente eran los pobres inicialmente. Y luego pasó algo por el camino, las traducciones transforman muchísimo los textos. ¿Sí? Por ejemplo, miren, el Padre Nuestro, el católico, ¿dónde termina? Líbranos de todo, ¿no? Sí. Y ahí falta algo. Sí. Que está en la oración protestante y también en la ortodoxa, una frase más, ¿no? Y, o sea, ¿dónde se perdió? En la católica. Evidentemente hay un acto de voluntad sobre los textos, eso no hay que olvidarlo, realmente, sí. Lo sagrado de los textos, suponiendo su estatus, está de alguna manera sometido a las intervenciones a través de la historia y esto no lo podemos olvidar nunca, ¿no? ¿Dónde está el purgatorio? A ver qué pasó. ¿Sí? Siempre hubo purgatorio y ya no. Es un acto de voluntad también. Bueno, entonces estábamos en el simbolismo. Momentos simbólicos referidos a los evangelios. ¿Recuerdan este momento cuando Don Manuel quiere darle la hostia a Lázaro? ¿Sí? Y se cae la hostia. Esto es realmente terrible. ¿Sí? Debería ser realmente trágico dentro de este contexto, ¿no? Pero trágico remitido a la sensibilidad de uno, ¿no? Y entonces, pues, era la madrugada, cantó el gallo. Vamos realmente directamente a la traición de San Pedro. El accidente simboliza la infidelidad o infidencia íntima de Don Manuel, que de alguna manera lo traiciona a él mismo. En el momento de esta confesión de Lázaro a Ángela pasa el tonto del pueblo, con las palabras de Cristo en la cruz. Sí, muy bien. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Lázaro se estremeció creyendo oír la voz de Don Manuel, acaso la de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Evidentemente está construida una cristología, está remitiendo directamente a Cristo, dividiendo la parte humana de la parte divina de alguna manera, me parece, porque se mantiene como un hombre que sigue la doctrina de Cristo, esta doctrina ética de darlo todo absolutamente, ¿sí? Pero sin esperar la remuneración, digamos, ¿no? Esta duda acerca de la vida perdurable está en el centro de la preocupación de Unamuno desde el principio hasta el final. La verdad es algo terrible de confesar, que no hay vida después de la muerte, la única esperanza y consuelo del pueblo sumergido en la inmovilidad de la intrahistoria.
que no será tan plácida e inconscientemente dichosa como se ve desde el folclore. Bueno, y aquí como la referencia, ¿no? La aburrida promesa, por lo demás jamás cumplida, del comunismo soviético, ¿no? La generación actual de los soviéticos, eso lo dijo Khrushchev por ahí en el año 62, tal vez. La generación actual del pueblo soviético vivirá durante el comunismo, ¿no? Así, lo dijo sin ninguna responsabilidad asumida absolutamente, ¿sí? Incluso dijo, en unos 20 años ya estaremos en el comunismo. Y hubo gente que murió por esta promesa, realmente, ¿entienden esto? Realmente, históricamente es trágico. Uno pregunta, ¿qué es el pueblo? En este caso, el pueblo de la intrahistoria, que de alguna manera la codifica así a través de toda su vida. Hay un episodio, ¿no? de la Sagala, que personifica la naturaleza y no la historia. Esto está dicho así muy directamente por don Manuel. Esta Sagala, en general Sagala, miren, este lenguaje arcaizante habría que hacer un pequeño vocabulario, sin duda ya está hecho. Sagala es totalmente de los siglos de oro y de la Edad Media, incluso, ¿no? Del folclore. Esta Sagala forma parte con las rocas, las nubes, los árboles, las aguas, etcétera, 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 de la naturaleza. El pueblo es parte de la naturaleza, esto está. Pobres de espíritu, de alguna manera se abre el misterio ahí, en esta forma, mientras que puede estar basado en un error de traducción. Esto es lo más pasmante realmente. En esos días me he topado también con este asunto a propósito de un colega que está interpretando el final de Don Quijote, del Primitivo, del Juan de la Cuesta, como fuente de la interpretación como derivada de una errata simplemente, de 1615. En fin, el misterio de la nieve que se disuelve en el agua, pero se deposita en la montaña. Es una visión simbólica y la ve como mística, como un misterio divino. A mí me recuerda las sencillas preguntas de un personaje de Galdós, que lo están enseñando sin ningún sentido en una escuela represiva y castigadora, absolutamente, haciéndolo aprender directamente de los libros de texto y de los textos sagrados, y él vino a aprender otras cosas. Es un niño del pueblo, de una mina. De hecho, es un amigo de Marianela. Marianela, la mayor parte de ustedes saben, ¿no? Entonces, finalmente abandona el pueblo, llega a Madrid, quiere estudiar, está en una escuela, y entonces él está junto con esta enseñanza así absolutamente anquilosante, cosas sensibles. ¿Qué es el fuego? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Por qué caen las gotas de agua, etcétera? Está preguntando las cosas diarias, pero que sí nos remitan a la ciencia, en realidad, ¿sí? Don Manuel no supone que la gente puede, el pueblo pobre de espíritu, mejor que se quede ahí, que Ángela no lea las cosas, que lea su Bertoldo, que parece que era un texto realmente así como demasiado populachero, de mercado, etcétera, del siglo XVIII, totalmente cancelado, ¿no? Que no hay que pensar, por ejemplo, en la organización social porque se menciona la posibilidad de organizar una unión de los trabajadores del campo a través de la iglesia. No, nada de esto. A todo, don Manuel dice que no, que mejor permanezcan en su ignorancia. Miren, es algo que me perturba profundamente, ¿no?
En la generación anterior, Galdós, digamos, nos está pasando por un personaje que sí se plantea estas preguntas, ¿sí? Después muestra los personajes del pueblo que también realmente estudian y al menos a estas sencillas preguntas contestan, es parte de nuestra vida diaria, por eso andamos en automóviles, ¿no? Y abrimos la llave y sale. Esto no se aprende en los textos devotos, ¿no? En fin, es lo que encontramos. El consuelo de las religiones, independientemente de la confesión, es universal. El pueblo duerme, no hay que despertarlo. Y que viva en la pobreza de sentimientos para que no adquiera torturas de lujo. Bienaventurados los pobres de espíritu. Este miedo al pueblo, de la gente instruida, por no decir de los intelectuales, fue objeto de burla y de parodia en Los demonios de Dostoyevsky, ¿sí? Que en una generación, los intelectuales rusos, una generación más o menos análoga a la del surgimiento de la institución libre de enseñanza, que fue una nueva etapa en la educación en España, ya modernizada, etc. ¿Sí? Entonces, la parodia de lo que escribe un intelectual espantado. Ya vienen los mujiks, ¿sí? O sea, el pueblo, los campesinos, llevando hachas. Algo terrible va a suceder, ¿no? Es una burla total de los intelectuales que temen al pueblo. Hay que vivir, dice, y hay que dar vida, la consigna vitalista de Unamuno. Con todo el escepticismo y resignación inherentes hay que vivir. Angelina y el elemento erótico en la actitud de don Manuel. Y salimos de la iglesia y al salir se me estremecieron las entrañas maternales. Ya hemos hablado de lo erótico, de eso erotizado en Unamuno. Yo sospecho que Unamuno no sabe lo que dice en este caso. Es el lenguaje que de alguna manera lo está traicionando. En fin, no voy a expanderme sobre esto, pero un punto. La tentación hereditaria al suicidio que le viene a don Manuel de su propio padre, el hastío y el tedio de la vida, eso sí, la autodefensa son la poesía y la mística. De esto ya de alguna manera ya empecé a hablar. Hay que rezar para llegar a la fe. Para un niño creer no es más que soñar, y para un pueblo también. El pueblo es niño. Y bueno, rezar es la práctica misma te debe llevar realmente a la fe. En torno a la noción del pecado, pues recuerda a Calderón, el delito mayor del hombre es haber nacido. Y en contraste les pongo a Dostoyevsky, todos somos culpables ante todos y por todo. Sí, esto lo repite mucho, sobre todo en los hermanos Karamazov. Es decir, la culpabilidad existe, pero todos somos responsables por lo que pasa. Y realmente este llamado habría que tomarlo un poquito más en serio. En efecto, estamos implicados en todo, con todos, en cualquier nivel, etc. Entonces, rezar en unanimidad del credo, sí, para el pueblo. El pueblo aparece en el poder de la religión y de la iglesia. El editor Mario Valdés, él edita esto en los años 70. Bueno, de San Manuel, estas son poesías, ¿verdad? Y están editadas por Rabaté. Mario Valdés, que por cierto nos visitó Margarita Mario Valdés en los tiempos de Bouchon. Sí, estuvo en uno de los coloquios. Identifica la teología de don Manuel con la teología de liberación. Y no sé, me parece que así por el resumen que acabo de hacer, me parece bastante alejado realmente. Yo conocí a algunos curas de liberación americanos, ¿no?
estoy recordando al padre Camilo Torres, no sé así, si a su generación, chicos, les dice algo el padre Camilo Torres, que murió en combate. El mismo Monseñor Méndez Arceo en Cuernavaca también era como de otra índole, el señor Romero, otros. El pueblo enojado suele mostrar una faz terrible, pueblo entre comillas. Unamuno, agitador de España, buscó remover el pantano de tedio, de la indiferencia, de cinismo, de la dejadez que abría el paso por la corrupción, abría paso a la dictadura. Unamuno se había medido el manto de profeta, aparentemente se equivocaba muchas veces. Su misma muerte parece haberlo confirmado, pero la vida avanza en forma de espiral. Vuelve aparentemente a las posiciones anteriores en círculo, pero en un nivel más alto, y aún así avanza. Unamuno identificó muchos problemas con los que estamos hoy mismo y nos enfrentamos a los retos por él previstos. Y aquí ya tengo que terminar. En fin, no cabe más en este tiempo, ¿no? Y muchas gracias por su atención.